¿Cómo enseñar el Trivium? Primera parte, capítulo 1. Distintivos del modelo bíblico de la educación. Si se supone que vamos a transformar la educación para Cristo, pues necesitamos renovar nuestras mentes con las distintivas del modelo bíblico para la educación. Número 1. Toda educación verdadera tiene que empezar con la revelación de Dios. La Escritura es suficiente para educarnos en todo lo necesario en la vida. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son en mi paladar tus palabras, más dulces que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Salmo 119, del 97 al 104. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Según Timoteo 3, 15 al 17. Esta es nuestra primera presuposición. La palabra de Dios nos da el camino correcto para ver el mundo y nos dirige a vivir en el mundo real. Nos dice el orden propio de las cosas, define el rol de las relaciones, nos da las verdaderas presuposiciones para establecer nuestro conocimiento, imparte los valores sagrados para darnos entendimiento y establece las metas correctas para guiarnos al camino de la sabiduría. Así que, el conocimiento de las Escrituras es de primera importancia. Una educación que no da siempre a las Escrituras un lugar o que no hace siempre de ese lugar el primer lugar, no llega a los estándares. John Wycliffe escribió: no hay una sutileza en gramática, ni en lógica, ni en otra ciencia que pueda ser nombrada que no sea encontrada en un grado de mayor excelencia en las Escrituras. Todo puede ser enseñado en primer lugar en la palabra de Dios. Esto establece la autoridad para toda la educación. Las Escrituras tienen que ser la fundición de todos los estudios, la guía a través de todos los estudios y la prueba final para todos los estudios. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. La palabra de Dios contiene, en la forma de semillas, todo lo necesario para educar a un hombre, todos los principios verdaderos, todos los valores valiosos, todas las metas apropiadas. Todo el resto del aprendizaje tiene que ser traído a conformidad con la palabra de Dios. Muchas personas se resisten a la noción que todo tiene que inclinarse ante la palabra de Dios. Esto muestra cómo las visiones del mundo han abrumado sus mentes y cómo solo una pequeña parte de las Escrituras le ha sido permitido jugar en sus propias vidas. La palabra de Dios verdaderamente habla de todas las materias. Simplemente necesitamos escuchar. El aprendizaje por experiencia no es un absoluto. El estudio de los fenómenos naturales tiene que ser un instrumento, no el maestro. El método humanista consiste en esbozar respuestas del hombre y la naturaleza sin referencia a Dios. El hombre es la medida de todas las cosas, así dicen ellos. El método bíblico es esbozar las respuestas de Dios a través de su palabra. Dios es la medida de todas las cosas. Tenemos que creer a Dios en su palabra y ser escépticos de la palabra del hombre. Número 2. Se le ha dado únicamente a la familia en casa la jurisdicción sobre la educación de los niños. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andéis por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 11, 18 al 19, compare 4 del 9 al 10, 6 del 4 al 6, Génesis 18, 19. La Escritura es más explícita sobre la jurisdicción única de la familia en educación. La educación es la jurisdicción del padre, llevada a cabo por el padre y la madre, y quien quiera que ellos escojan para alcanzar metas específicas. Los sacerdotes y más tarde las sinagogas fueron inicialmente para enseñarles a los hombres.
quienes enseñarían a sus familias. Más será dicho esto en los capítulos 2 y 3. Número 3. La educación es para preparar completamente a los niños para la vida adulta. Instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Proverbios 22:6. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Génesis 18:19. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, siendo maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a las jóvenes a que sean prudentes. Tito 2, del 2 al 6. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. 1 Timoteo 5:14. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 2 Pedro 1:3. Hay más en la vida que lo que se estila por educación académica. De verdad, toda la educación debería preparar al estudiante para la vida adulta. La educación es envolver todos los asuntos de la vida adulta, donde te sientas, dónde caminar, dónde descansar, dónde levantarse. No estamos interesados en revivir las civilizaciones griegas y romanas en un modelo académico. La verdadera educación establecerá una cultura en el fundamento de la palabra de Dios, de acuerdo al orden y la estructura de Dios, dirigido por las leyes y pólizas de Dios. Número 4. El fin último de la educación es la santidad, que es la separación a Dios para su servicio. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos. Levítico 20:26. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. 1 Tesalonicenses 4:7. Sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:15-16. Toda la educación es esencialmente religiosa, y lo más pronto que nos demos cuenta, mejor. Por las cosas que aprendemos y por el medio que las aprendemos, seremos separados para una cosa o la otra. Cualquier educación que es verdaderamente bíblica enseña a distinguir lo que es bueno de lo malo, la verdad de la falsedad, lo correcto de lo incorrecto, lo santo de lo profano, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Levítico 10:10. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y lo enseñarán a discernir entre lo puro y lo impuro. Ezequiel 44:23. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. La Escritura nos pide que mantengamos una separación del mundo y de sus caminos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmos 1:1. No entres en la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa de largo. Proverbios 4, del 14 al 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 6, 14 al
7:1. Tenemos que trabajar siempre para mantener la línea de demarcación. No tenemos que sostener la noción que allí hay un paso entre oscuridad y la luz, a menos que haya habido primero una profunda transformación, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26:18. Toda la luz imaginaria que hay en el mundo es, de hecho, oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mateo 6:23. Cuidado pues, no sea que la luz que en ti hay no sea luz, sino tinieblas. Lucas 11:35. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1:22. No podemos caminar en la luz imaginaria que el mundo reclama tener. A pesar de sus reclamos, sin una transformación no puede haber luz en ellos. A la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto es porque allí no hay luz en ellos. Isaías 8:20. Así que todas las cosas tienen que ser primero expuestas a la luz. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sencillos. Salmo 119:130. Cuando fuimos cambiados de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás al de Dios, dejamos un mundo imaginario lleno de pecado de imaginación y entramos a un mundo real. Antes que podamos usar cosas en nuestro mundo real, primero tenemos que traerlas a nuestro mundo. Tenemos que encuadrarlas en realidad, redimirlas y limpiarlas, y hacerlas servibles a nuestro Señor. Nunca tenemos que ser tan necios de pensar que esas cosas tienen alguna luz que darnos mientras permanecen en el mundo de la oscuridad. Tenemos que recoger de la oscuridad de la cultura pagana muchas cosas que nos servirán como herramientas, pero nos servirán solo después que ellas hayan sido transformadas. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Jeremías 15:19. Antes que podamos hablar por Dios, tenemos que separar lo que es precioso, que tiene valor redimible, de lo que es vil, lo que es corruptible más allá de la redención. ¿Por qué seguir un modelo y método cristiano? Número 1. Asignaturas académicas. Ciertamente algunos padres escogen un estilo clásico de escolarización porque están atraídos por los logros académicos. Ellos quieren que sus hijos logren metas académicas altas en lenguajes clásicos, en lógica y en habilidades de comunicación. Quieren que estudien un nivel alto de material. Quizás esto es derivado por una clase de snobismo académico, pero mucho es derivado de un deseo sincero de ver a sus niños incentivados y sobresalir para la gloria de Dios. Número 2. Resultados. El trivium clásico, que vendría a ser gramática, lógica y retórica, es un medio muy efectivo para prepararse para el servicio de Dios en el mundo. Mediante el dominio de estas herramientas básicas de aprendizaje, el método clásico crea estudiantes autodidactas que están habilitados para avanzar y dominar cualquier área de aprendizaje por ellos mismos. Cualquiera que sean nuestras metas, el modelo clásico deja la fundación más amplia y sólida para lograrnos. Número 3. Metodología. La mejor razón para elegir el estilo clásico es simplemente porque es de hecho el modelo bíblico escrito para la realidad. Y que si los paganos lo robaron, simplemente lo tomamos de regreso, lo limpiamos y lo ponemos para nuestro propio servicio. El estilo clásico ha sido exitoso por milenios porque es conforme a la naturaleza creada de las cosas. Funciona bien porque combina con la realidad. Si alguna vez hemos aprendido algo, pues lo aprendimos por el modelo del trivium, ya sea que lo supiéramos o no. Pero siempre es mejor saber lo que estamos haciendo y en este libro vamos a explicar y aplicar el modelo del trivium y el método del trivium para la educación clásica. No intente esto en casa. Si usted intenta hacer escolarización en casa como en un salón de clases, usando sus cursos de estudio, el modelo secuencial, sus currículos, su formato de clase, sus métodos de enseñanza, pues probablemente usted ceda a la presión y termine dejándolo. Y está en lo correcto. Esta clase de escolarización no encaja en una escolarización en casa. Rara es la pareja de padres quienes tienen el tiempo y el talento de soportar esas cargas. ¿Realmente probará su compromiso con la escolarización en casa?
La gran ventaja de tutorear a sus propios hijos en casa es que mucho de lo que sucede en el salón de clases escolar es completamente innecesario. Queremos mostrarte que puedes tutorar en casa en un estilo clásico. Nuestro propósito en este libro es transmitir a nuestros lectores algo de lo que hemos aprendido en nuestros muchos años de escolarización en casa. Hemos cometido muchos errores, así que en este libro hemos combinado lo que hicimos y lo que hubiéramos hecho si pudiéramos hacerlo de nuevo. Hemos intentado consistentemente aplicar la verdad cristiana, filosofía bíblica, a la familia en general y a la educación en particular. Nosotros, los educadores en casa, estamos levantando una generación de niños construidos a la medida, no modelos de fábrica aquí. Queremos mantenerlo de ese modo. Las metas académicas de la escolarización en casa no se trata de enseñar una multitud de cosas en un nivel básico, más bien se trata de tutorear en las cosas más importantes a un nivel de excelencia. Hay lugar para diferentes enfoques dentro del amplio modelo clásico, y no estamos temerosos de incorporarlos donde ellos encajen y sean útiles. Hemos ensamblado este libro de la manera que pensamos que sería más útil. Del capítulo 1 hasta el 10 forman un argumento para la educación de estilo clásico en principios bíblicos. Del capítulo 11 al 16 aplican esos principios de una manera práctica y manejable.